Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. También para aquellos que me están escuchando, muchas bendiciones para ustedes. Mi nombre es Jordán y para aquellos que no me conocen, pertenezco a la Iglesia Cristo Vive de la ciudad de Tampa, aquí en Florida, bajo la supervisión y ofición de los pastores Onel López y Kenia López. Un saludo especial para ellos y muchas bendiciones para nuestra congregación. A esta hora estamos iniciando el segundo estudio del capítulo 24 de Mateo para estar analizando la venida del Hijo del Hombre, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Estuvimos viendo las señales del fin, fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. El subtítulo que le pusimos a este tema es Despierta, el tiempo se agota. Estuvimos viendo un grupo de eventos que Dios, o sea que Jesús, sí, es Dios, dejó enmarcado en el capítulo 24 de Mateo, donde nos da un grupo de instrucciones haciéndonos entender qué ocurriría en los últimos tiempos, en los tiempos que se estarían acercando al fin del siglo y también al fin de la era de la iglesia. Vimos inicialmente en el versículo 3 hasta el versículo 14 que estaba hablando a la iglesia, porque ahí estamos hablando de señales que le está dando a creyentes para que conozcan el fin de la era de la iglesia, o sea, el tiempo en que va a ser arrebatada la iglesia, en que va a ser extraída de esta tierra para que no tenga que pasar por esa gran tribulación de la que hablan en el versículo 21, más no exonerándola de que pasen por tribulación alguna, porque en el versículo 9 podemos ver de que él especifica que nos entregarán a tribulación, que nos matarán y seréis aborrecidos todos, ¿por causa de qué? De su nombre. Esto lo vemos también paralelamente. En algún momento vamos a estar viendo también un poco de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Lo estuvimos viendo, pero vamos a ver también Apocalipsis 6, 12 al 13 en el día de hoy, viendo qué va a ocurrir, o sea, cuando llegue el tiempo de que se acabe la era de la iglesia, ese momento en que la iglesia va a ser raptada. Sí, porque esto ya se acerca, mis hermanos. Estuvimos viendo también cómo él habla de los tropiezos que habrán de aquellos que no están verdaderamente sembrados, o sea, no están fundamentados en la roca, y de los falsos profetas que se levantarían en este último tiempo por haberse multiplicado la maldad de los hombres, y qué es lo que va a pasar por esta maldad. O sea, todos conocemos que la ira de Dios va a venir sobre toda la tierra por la maldad, que va a ser como en los días de Noé, como está escrito en la palabra. Lo vamos a estar viendo también justamente en la segunda parte de este estudio. Terminamos viendo cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre, y precisamente hoy quiero comenzar viendo el versículo 27 del capítulo 24 de Mateo, que nos habla justamente de la venida del Hijo del Hombre, que dice que porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde quiera que esté el pecado, allí habrá muerte, allí habrá todo tipo de destrucción. ¿Qué está pasando? ¿Qué está hablando aquí el Señor? Bueno, Él está hablando una referencia a lo que es el relámpago. Todos conocemos que cuando el relámpago alumbra, nos encandece la vista y no nos deja ver. Muchas veces tenemos que cerrar incluso los ojos porque es tan fuerte y tan grande la luz que alumbra, y no sabemos la magnitud tan grande y tan fuerte que es, que se ve tan claro todo, que no solamente a nuestro alrededor, también a lo lejos en el horizonte, en lugares donde no cayó literalmente este trueno, con este relámpago, pues también otras personas pueden alcanzar a verlo. Pues Él está diciendo que así va a ser la venida de Él. ¿Y por qué estamos iniciando aquí? Bueno, sabemos que la maldad en la tierra ha ido aumentando y ha ido creciendo, y esto es lo que va a hacer que el amor de muchos se enfríe en este tiempo, ¿ok? Pero la palabra nos dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿De qué fin estamos hablando? Del fin de la era de la iglesia, que va a ser cuando la iglesia sea arrebatada y Dios tome de su mano la justicia para Él verdaderamente, pues, derramar su ira sobre todas las naciones y sobre toda la tierra habitada por tanta maldad, por tanta inmundicia, por tanto pecado, porque ya el Señor está hastiado de todas estas cosas. El versículo 27 nos avisa de que una luz es lo que va a dar a entender esa señal. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver por qué vamos a ver una luz, porque Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Pero miren lo que dice aquí el versículo 29. Vamos a iniciar el estudio. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos aquí que dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor, o sea que también se oscurecerá, y que las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos estamos refiriendo a que todo lo que da luz en el cielo será quitado, será totalmente eliminado. Habrá puramente oscuridad. No habrá nada que pueda darle luz natural a la tierra, solamente vamos a ver el cielo oscuro. Bueno, espero que la iglesia no alcance a ver esto, porque esto va a ser un evento que es la segunda venida, y todo el que esté ya en ese tiempo pues no se fue en el rapto, o sea, no se fue en el momento en que Dios viene por su iglesia a llevarse su iglesia, sino que va a estar en el medio de la gran tribulación, esta gran tribulación que va a ser la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Esos 3 primeros años y medio va a ser de tribulación para la iglesia, pero cuando se manifieste el hombre de pecado, como está escrito en el libro de Corintios, como lo vimos, de Tesalonicenses capítulo 2 la semana pasada, pues entonces cuando se manifiesta este hombre de pecado, pues entonces la iglesia va a ser reunida con Cristo en las nubes. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué nos está dando a entender aquí lo que estamos viendo en el versículo 29 y 30 del capítulo 24 de Mateo? Primeramente, que todo lo que da luz en el cielo va a ser conmovido, va a ser quitado, y después vamos a ver una señal, que esta señal va a ser igual que la del relámpago, como hemos visto en el versículo 27, que va hasta el horizonte, y lo puede ver prácticamente todo el mundo, todo el que esté en cierta latitud de la tierra lo puede ver. Pero ¿qué está pasando realmente aquí? Bueno, la luz del mundo va a ser presentada en el medio de una oscuridad que nadie espera y que nunca nadie ha visto. Va a ser presentada delante de ¿quién? Delante de toda la humanidad. Van a entender que algo divino está sucediendo, que viene algo divino, porque estas son señales que nunca han sido dadas a la tierra. Estas son señales que van a ver en los cielos y que está escrito en la palabra. Y estas señales lo que van a hacer es que nos van a ayudar a identificar qué es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿por qué digo estas señales? Porque el tiempo del rapto va a ser diferente. O sea, no va a haber totalmente oscuridad. ¿Por qué yo estoy diciéndoles esto? Vamos a ver qué nos enseña la palabra. ¿Y por qué nosotros no podemos decir que la segunda venida está vinculada al rapto? Bueno, cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, vamos a irnos todos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 y 13, y vamos a llevarlo hasta el final porque vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Pero vamos a ir analizándolo juntamente con este libro de Mateo, versículos 29 hasta el final. Dice, miré, versículo 12, estamos en capítulo 6, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ojo, estamos diciendo aquí que la luna no dio su resplandor, o sea que se quedó oscura, sino que se va a ver de un color rojizo, sangre, como un color de sangre. O sea que vamos a identificar que hay algo diferente en la luna. Ese algo diferente nos va a dar una señal. Dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea que ya las estrellas y todo lo que está en el cielo, ya esto ocurrió. Estamos hablando de esos días que van a haber un poco de oscuridad en la tierra, un poco de tinieblas en la tierra, pero todavía la luna va a estar dando una señal, un color sangre. O sea, no estamos hablando de que deja de dar su resplandor, sino que estamos viendo que hay algo diferente. ¿Qué nos dice también el libro de Joel 2:31, que está paralelamente a estos dos versículos que estamos analizando, el 29 y el 13 del capítulo 6 de Apocalipsis? Vamos a ver qué es lo que nos dice el capítulo 2 de Joel, versículo 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿De cuál día grande y espantoso está hablando Joel en este versículo? Está hablando del día de la ira de Dios. Ese día del cual Dios nos va a liberar a todos aquellos que estemos en Cristo, a todos aquellos que estemos en obediencia haciendo la voluntad de Dios,
a todos aquellos que Él va a redimir y se va a llevar en el rapto, como está escrito en la palabra. Vamos a ver unos versículos que están escritos aquí en la palabra de 1 Tesalonicenses para poder entender un poco más de este tema. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:9. Permítanme un momento. Dice aquí: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estamos hablando de un pueblo que está esperando, ya sea que, que moramos, que nosotros dejemos de existir, o ya sea que estemos velando esa venida. Cualquiera de las dos, ok. Estamos nosotros velando, estamos esperando en Él para nosotros no tener que pasar por ese momento en que va a ser derramada la ira de Dios, como dice en el capítulo 2 de Joel, en el versículo 31, o como vamos a ver justamente aquí mismitico en el libro de Apocalipsis capítulo 6 hasta el final. ¿Qué nos enseña? Dice el versículo 14, el cielo, dice, vamos a empezarlo del 13, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla, y todo monte y toda isla se removió del lugar. O sea, estamos hablando de todo lo que está paralelamente viéndose también en el libro 24 de Mateo. Pero ¿qué pasa en el libro de Mateo? En el libro de Mateo vemos que el cielo también es conmovido, todas las potencias de los cielos son conmovidas, al igual que aquí. Pero ¿qué pasa con la luna? Que la luna también deja de dar su resplandor. O sea que hay un momento de oscuridad donde va a venir se va a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo de las nubes, y en esa venida va a venir la iglesia con Él a poner sus pies en el monte de los olivos para redimir ¿a quién? Al pueblo de Israel. Por eso es que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Esta señal va a ser esa luz que emana de nuestro Dios, esa luz que es única porque Él es luz. Él es luz, Él es la luz del mundo. ¿Qué más pasa? Dice, y los reyes de la tierra, dice el versículo 15 del capítulo 6 de Apocalipsis, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Estamos hablando de un día de que la iglesia conoce que ese día el que esté aquí va a tener mucha angustia, va a tener mucho sufrimiento en su corazón, y va a saber que perdió la única oportunidad que tenemos de estar delante del trono en aquel momento en que todos seamos redimidos. Esa multitud de muchas lenguas y naciones y pueblos que se ve en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo a mediados del capítulo, no recuerdo el versículo ahora, que vemos que esa multitud aparece con palmas en las manos, con palmeras en las manos, cantando y alabando y adorando a Dios por su salvación. ¿Por qué? Porque Él nos redimió con su sangre. También podemos ver en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Apocalipsis, un texto que nos apoya un poco también a entender qué va a suceder antes del gran día de la ira de Jehová, como dice en Joel 2:31, que antes de que esto ocurra, la luna se convertirá en sangre, antes del gran día de la ira de Jehová. Pero ¿qué va a ocurrir? Bueno, por cuanto me has guardado de la palabra de mi paciencia, dice el versículo 10 del capítulo 3, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, para que ninguno tome tu lugar en el cielo, para que ninguno tome tu lugar en el momento en que yo venga a buscarte, para que ninguno pueda tomar lo que ya yo te he dado. Retén lo que tienes, guarda lo que ya conoces, guarda lo que ya yo he puesto en ti, guarda lo que ya has recibido de mi parte, guarda lo que ya tú has atesorado en tu corazón con respecto a lo que ya
yo te he revelado. Entonces Dios le está hablando aquí, ¿a quién le está hablando? A una iglesia obediente, a una iglesia que está cansada, a una iglesia que realmente no tiene fuerza, pero una iglesia que a pesar de no tener fuerza, permanece fiel, permanece obediente, permanece santa delante de los ojos del Cordero, y que va a ser guardada de qué cosa? Del día de la prueba que va a venir sobre todo los que moran en la tierra. ¿Qué cosa es? El día de su ira, ese día donde va a iniciar la gran tribulación, ese día que va a comenzar cuando sea desatado el séptimo sello, donde hay es el único momento que lo vemos en el capítulo siguiente de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 8, al inicio del capítulo 8, perdonen, vemos que es el único momento en toda la eternidad donde hay silencio por 30 minutos en el cielo, donde no se adora a Dios, sino que hay un silencio, que todos están a la expectativa de algo que va a suceder, y es que es el inicio de la ira de Dios, que es consumada. ¿Cuándo es consumada esta ira? Lo estamos viendo, que la ira de Dios es consumada en los capítulos posteriores, en el capítulo 14, 15, 16, 17, ¿después de qué? Después de que es redimido Israel, después que la tierra es redimida, o sea, la tierra es la cosecha es recogida por los ángeles. O sea, esa cosecha, ¿a quién estamos hablando? Estamos hablando de aquellos hijos de Dios, del pueblo de Israel, que están esperando también a su Redentor, al Mesías, que ya nosotros pues recibimos, que ya nosotros conocemos que está sentado en el trono. Vamos a darle continuidad al estudio. La palabra dice en el versículo 31, y enviará a sus ángeles, escuchen aquí, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estamos hablando de qué cosa aquí, estamos hablando de la redención. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos sobre las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué otro texto podemos ver? Bueno, vamos a ir a Primera de Corintios, paralelamente aquí. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Vayan buscándolo ahí ustedes, perdóname porque estoy buscando. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido, versículo 54, de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Este es el tiempo en que nosotros vamos a entender que ni la muerte va a prevalecer, ni el Hades contra la iglesia de Cristo, como está escrita. Estamos viendo que viene el tiempo de la redención. Entonces entendemos nosotros que vamos a ser reunidos en las nubes. Sí, vamos también al libro de Segunda de Tesalonicenses, que lo vamos a estar tocando juntamente con todo lo que estamos viendo. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos. ¿De qué reunión estamos hablando? La reunión en los aires, la reunión en las nubes. Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera
nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que ya está a un nivel muy alto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está por ocurrir, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto va a ser lo que va a detonar esa ira de Dios. Pero antes de que la ira de Dios sea detonada, pues va a ocurrir esto, va a sonar esa trompeta, y aquellos que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo vamos a entender de que vamos a ir a casa, vamos a ser transformados en el aire y vamos a ser reunidos con Él a recibirlo. Ojo, hay muchos que piensan que es que vamos a ir al aire y vamos a retornar con Él en el momento para redimir a Israel. No, ahí comienza el trato con Israel. Capítulo 7 inicia el sellado de los 144,000, que muchos están confundidos con eso también, de que piensan que los 144,000 son los únicos que son salvos. No, los 144,000 son el remanente de Israel que van a recibir la salvación, de aquellos que van a recibir el sello en la frente para ser redimidos en el tiempo en que la iglesia ya esté en la presencia de Dios, en la presencia del trono, alabando a Dios por la redención, esperando a que estos sean redimidos para las bodas del Cordero, que continúan al final del libro de Apocalipsis. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos, de que muchos andan por ahí hablando de que los 144,000 están siendo sellados y que somos de cualquier lugar. No, son 144,000, 12,000 cada uno de las 12 tribus de Israel, que son 144,000 en total. Estos 144,000 van a ser sellados en un momento aparte. Por eso, antes de la ira de Dios, en el capítulo 7, vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis que se le manda a aquellos que están preparados para desatar la ira de Dios y destruir aquellas cosas que ya están predeterminadas y definidas por Dios, que antes de hacerle daño a la tierra y a cualquier otra cosa, sellen a aquellos escogidos de Dios. Pero ¿de qué escogidos estamos hablando? De los escogidos que van a estar viviendo en el tiempo en que va a ocurrir la gran tribulación. Porque la iglesia ya está sellada. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos sella y pasamos a ser parte del reino de los cielos. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, y lo que nos toca es pelear la buena batalla de la fe para el día en que suene la trompeta poder estar pendiente. Por eso la palabra nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención, porque ese día solamente aquellos que tengan ese sello son los que van a poder escuchar. ¿A escuchar qué? A escuchar la trompeta que va a sonar, que va a ser la alarma y la alerta de la redención del pueblo de Dios. ¿De cuál pueblo estamos hablando? De su iglesia. No estoy separando los pueblos, ojo, estoy diciendo de la iglesia, porque el pueblo general de los dos pueblos él hizo uno solo. Pero esa parte de Israel todavía que no ha sido redimida está esperando un Mesías que ya vino, que ya murió, que ya fue sepultado, que ya resucitó y que ya está sentado en el trono, y que ya su gobierno, su reino está establecido en el cielo. Y es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, que es un libro que nos enseña que ya el reino de Dios está establecido en el cielo, y qué va a hacer Dios para establecerlo aquí en la tierra. Prosigue después y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? Bueno, está refiriéndose a Israel como la higuera, a su pueblo como la higuera. Aprendamos de quién, de ella, de esa higuera, que cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, que sepamos que ya el verano está cerca. ¿Qué cosa es el verano? Bueno, una estación del año. Nosotros sabemos que cuando empieza, cuando el frío se va, comienza un poco el calor, llega la primavera y después comienza un poco el calor, aumentar la temperatura, y sabemos que el tiempo de verano está. Pero de la misma manera dice que cuando veamos reverdecer las ramas de la higuera, que es Israel, el verano está cerca. Nos está diciendo que cuando reverdezca Israel, pues literalmente nos está diciendo que la venida de Cristo y la redención de su iglesia está cerca. ¿Esto ocurrió? Sí, esto ocurrió en el año 1948, tiempo en que Israel estuvo por años sin ser una nación, donde fue disipada. Fue en el tiempo donde nosotros
vimos que Israel había sido pues totalmente esparcida por diferentes lugares del mundo en aquel momento, que era perseguido por los nazis. Ellos dejaron de ser nación, pero en el año 1948 volvieron a ser nación en un solo día, como está escrito en la profecía de Isaías. Ellos volvieron a ser nación en ese año y volvieron a reverdecer. Y a partir de ese año, pues comienza a activarse el reloj profético de Dios, porque Él es el reloj profético de Dios, Israel es el reloj profético de Dios. Ahora, ¿qué está pasando en medio de todo esto? Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, Él nos está diciendo aquí: de cierto os digo que no pasará esta generación, en el versículo 34, hasta que todo esto acontezca. ¿De qué cosa? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. ¿Qué cosa? El verano, la vuelta de Cristo. Después nos dice que no pasará esta generación. ¿De qué generación está hablando? Bueno, de la generación de nosotros. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos hablando de la generación de nosotros? Cuando nosotros nos vamos al Salmo 90:10, nos dice que una generación es de 70 años, a lo máximo 80, los más robustos. Cuando tú le sumas 80 al año 1948, que fue cuando reverdeció la higuera, nos da 2028. Estamos hablando que 2028 estamos en el año 2026, quiere decir que la venida de Cristo está muy cerca. No podemos dar ni fecha ni hora, ni podemos tampoco decir va a venir en tal día, ni en tal año, ni en tal no. Solamente estamos viendo un análisis exhaustivo, estamos viendo un análisis contextual de todo lo que está escrito aquí, pero también estamos viéndolo con un exégesis, con lupa, viendo cosas y viendo revelaciones que hay dentro del mismo pasaje que nos permiten analizar de que estamos más cerca que nunca de que nuestra redención venga y de que se desate la gran tribulación. También la tribulación de la iglesia. La iglesia tiene que estar pendiente a despertar de que van a suceder cosas para las cuales no está preparándose y que muchos van a perecer y muchos no están listos. Tenemos que estar todos los días buscando al Señor, arrepintiéndonos de pecado, dejando detrás todas aquellas cosas que nos apartan de la presencia de Dios, pero sobre todas las cosas necesitamos estar en comunión con nuestro Señor, con nuestro Redentor, para cuando suene esa trompeta nuestro espíritu esté listo, nuestra alma esté lista para poder partir a la presencia de Dios. Dice versículo 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Después dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por eso les estoy diciendo que este día de la redención, este día no lo sabe nadie. Para el día de la venida de Cristo, nosotros podemos decir que tenemos alguna idea de cuándo va a venir Cristo. Sí, hay señales que están escritas ahí. Pero para el día de la redención, el día en que los ángeles va a recoger a todos sus escogidos en el cielo, no, para eso no tenemos día, solamente lo sabe el Padre. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener pendiente. No sabemos el día de la segunda venida de Jesús. No. Tenemos muchas señales escritas en la Biblia de lo que va a pasar para la segunda venida y podemos tener conciencia de que cuando estas cosas ocurran es porque Cristo viene. O sea que sí hay señales que nos van a dar a entender. Pero para el día y la hora del arrebatamiento, no, para esto no tenemos día ni hora. Sabemos que ese día va a ser un día especial para toda la iglesia, pero solamente para aquellos que estén en obediencia, aquellos que estén buscando realmente la presencia de Dios. Dice después el versículo 37, más como en los días de Noé, haciendo referencia, así será también, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo vemos en Génesis 6, capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice versículo 38, porque como los días antes del diluvio, escuchen esto, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a ser algo que va a ser de sorpresa para muchos, porque hay muchos en estos tiempos todavía que tú les hablas de las cosas que van a suceder. Le estás hablando de las cosas del fin, le estás predicando a un creyente dentro de la iglesia que no creen. Hay un % muy mínimo, pero lo hay todavía, como un 10, un 19%, no recuerdo ahora exactamente, que no creen en el arrebatamiento, y por no creer en el arrebatamiento van a tener que pasar por situaciones que van a venir y que van a tener que enfrentar sin estar preparados. Aún así, Dios es tan misericordioso que continúa en estos tiempos haciéndole a entender a aquellos que todavía no se están preparando: prepárense porque ya yo vengo. Y esto es lo que estamos haciendo con estos temas que estamos analizando y que estamos viendo, que nuestro Señor ya viene y que tenemos que santificarnos, que tenemos que limpiarnos, que tenemos que estar delante de su presencia. Dice que como en los días de antes del diluvio, comían, bebían, se daban en casamiento, pero nadie entendía y nadie creía. ¿Qué era lo que pasaba en el diluvio? Ya lo hemos dicho.
120 años estuvo Noé predicando de que venía un diluvio, de que venía una destrucción con agua. Pero ¿qué pasaba? Que en la tierra nunca, jamás habían visto en la tierra una gota de agua caer del cielo. Para ellos ver que esto no sucedía, lo daban por loco. ¿Y qué pasó? Que el día en que determinó Dios decirle a Noé, entra con tú y tu familia al arca, y todos los animales que fueron entrando en pareja, aquellos que Dios determinó que entraran, él cerró el arca, y después que comenzó a llover no hubo quien pudiera abrir el arca porque fue Dios mismo quien cerró el arca. Del igual modo, en este tiempo el arca de nuestra salvación está abierta y se está cerrando, y muchos no están entendiendo las señales que están ocurriendo. Están casando, se están comiendo, están bebiendo, están fiestando, están viviendo como en el mundo. No se están guardando para Dios, no se están santificando, y Dios está llamando a una iglesia a limpiarse, a santificarse, a cambiar sus vestiduras, porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mi hermano, si todavía aún tú no estás a cuenta con Dios, si estás apartado del evangelio, si estás apartado de Dios, es tiempo de volver a Cristo, es tiempo de volver a la fuente de vida, es tiempo de arrepentirnos de pecado y decirle: Señor, ayúdame para yo poder estar alineado a tu voluntad. De igual modo, aquellos que no conocen a Cristo, que no han entregado su corazón, estamos en tiempos finales de la era de la iglesia, pero también viene el tiempo del fin del siglo, donde todo lo que el hombre conoce hasta hoy no va a ser más. Van a ocurrir cosas que el hombre nunca ha visto, como está escrito aquí: del cielo ponerse oscuro, de las estrellas caer de los cielos, de la luna dejar de dar su resplandor en algún momento, de ponerse de color de sangre. Todas estas cosas van a ocurrir a los ojos de los hombres, y los hombres muchos no van a entender, no van a ser entendidos, porque son cosas que nunca han visto, y tampoco las han creído porque nunca han sucedido. Entonces el hombre cree por lo que ve, pero la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Yo tengo fe que en todas estas cosas, como pasó igual con Noé, va a ocurrir en el tiempo en que justamente Dios determine. Pero nosotros como iglesia, nuestro deber es prepararnos y estar cada día mirando los tiempos, mirando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y saber que un día va a sonar una trompeta, y si no estamos alineados a la voluntad de Dios, no vamos a poder tener entrada al cielo. ¿Qué otra cosa dice? Dice aquí: entonces estarán, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, dice el Señor, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Estamos hablando de un cabeza de familia que está velando, porque sabe que hay alguien que está acechando para entrar a su casa en horas nocturnas a robar. Todos conocemos que el ladrón no viene si no es de noche a robar, pero de igual modo que viene el ladrón a robar, así va a ser la venida del Hijo del Hombre por su iglesia, y va a llevarse a todos aquellos que están listos para partir a prepararse para las bodas del Cordero, hasta que sea redimido Israel, donde va a ser todo esto, va a ser consumado de forma general. Quiero que presten atención a algo. Estamos hablando de que habrán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estamos hablando de personas literales, donde una va a desaparecer y la otra va a permanecer en la tierra. Estamos hablando de dos mujeres que estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estamos hablando del rapto. Estamos hablando de qué? De lo que vimos en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:9, de que Dios no nos puso para ira, Él nos va a sacar antes de que llegue la tribulación. Nosotros vamos a ser los que vamos a salir de la gran tribulación, aquellos que no vamos a pasar por ese momento. Pero también de lo que dice en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículos 16 y 17, que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para vivir, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Estamos hablando de aquellos que van a ser arrebatados, que van a desaparecer, pero van a ir directamente a los cielos. ¿A qué? A recibir al Señor. Dice versículo 44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, va a ser una cosa sorpresiva.
Podemos ver en el capítulo 25 también de las 10 vírgenes, como él habla también de este mismo tema, hablando de aquellas 10 vírgenes que habían 5 sensatas y 5 insensatas, donde las sensatas pusieron aceite en sus lámparas, donde las sensatas se prepararon, pero las insensatas no hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando llegó el esposo, las insensatas tuvieron que ir a buscar el aceite, pero ya era tarde para buscar el aceite porque el esposo se había llevado a las 5 sensatas. Y cuando esas sensatas fueron a entrar a las bodas, intentaron entrar a las bodas, que tocaron la puerta, el esposo le dijo: nunca las conocí. Tenemos que tener sumo cuidado, porque este tiempo es un tiempo decisivo para la iglesia, es un tiempo decisivo para todo ser humano, de decidir dónde tú quieres pasar el resto de la eternidad, junto con Cristo o en un momento de condenación eterno donde nadie va a poder salvarte, porque este es el tiempo. Mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. No nos confiemos de que hay tiempo, confiémonos de estar preparándonos cada día como si el último día que fuéramos a vivir fuera el día de hoy, no el de mañana, porque cada día tiene su propio afán, lo dice la palabra también. Estemos velando porque Cristo va a venir, y va a venir de sorpresa. Va a venir en el momento en que nadie lo espera, pero cuando eso suceda, los que estén en Cristo van a ir con Él a su presencia, y los que no estén en Cristo van a saber que los cristianos todo lo que enseñaban era real y era verdad. Dice versículo 45: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento? Estamos hablando de quién, de pastores, de maestros que están puestos sobre la casa de Dios, de evangelistas, de personas que tienen autoridad espiritual en la tierra, que tienen conocimiento de la palabra, para que den el alimento en el tiempo adecuado. ¿Y por qué en el tiempo adecuado? Porque va a haber tiempo para predicar el evangelio y evangelizar, pero va a haber tiempo para predicar de arrepentimiento, para predicar de la venida de Cristo, como este tiempo en que nosotros estamos ahora viviendo, donde muchos se están levantando hablando de que Cristo viene, hablando de que tenemos que limpiar nuestras vestiduras, hablando de que Cristo viene por una iglesia que tiene sus lámparas llenas de aceite, que hablando de que Cristo viene por una novia sin mancha y sin arruga en sus vestiduras, y de que muchos no le están prestando atención porque todavía están pendientes a las cosas que están sucediendo en el mundo y quieren vivir alineados al mundo. La palabra nos enseña en el libro de Santiago que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nosotros tenemos que apartarnos, guardarnos para Dios, para que cuando Él venga por su iglesia nos haya siendo como Él desea y no como nosotros deseamos en nuestra carne. Dice versículo 46: bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dice el 48: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, haciendo las cosas mal, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de sus dientes. Estamos hablando de que Él está advirtiendo de aquí de un grupo de personas, incluyendo creyentes. Hay muchos creyentes que dicen: no, todavía hay tiempo. Hay muchas personas que dicen: no, todavía eso demora. Si llevan no sé cuántos años hablando de que Cristo viene, llevan no sé cuántos años hablando de que sí, es verdad. Todo eso es verdad. Hay mucho tiempo, desde los apóstoles hasta hoy. Han pasado casi ya 2000 años de que se está predicando de que Cristo viene, porque ellos pensaban que Cristo ya venía a la vuelta. Lo que no sabían ellos era que tenía que pasar todo este periodo de gracia para que toda la humanidad pudiera también ser alcanzada por el evangelio de la salvación, por ese evangelio bendito que Dios nos dejó, que Cristo nos dejó, para que pudiéramos conocer a nuestro Salvador, para que pudiéramos conocer a aquel que resucitó de los muertos, por el cual nosotros hemos alcanzado la victoria por medio de su sangre y por medio de la palabra del testimonio. Por lo cual en el tiempo de la tribulación la iglesia va a ser perseguida, por lo cual en el tiempo de la tribulación la iglesia va a tener que huir, va a tener que esconderse, van a tener que pasar hambre, van a tener que pasar necesidad, van a tener que en medio de la guerra, en el medio de todo un grupo de situaciones que van a estar ocurriendo, la iglesia va a estar atribulada, más no va a perseverar el enemigo en contra de la iglesia, porque escrito está en la palabra: ni las puertas del Hades prevalecerá en contra de la iglesia, ni la muerte ni la Hades prevalecerá en contra de la iglesia. Él va a venir pronto, y a quien haya siendo como Él dejó establecido, a ese Él lo va a exaltar en su reino, pero a quien no, Él lo va a castigar. Iglesia, es tiempo de someternos a la voluntad de Dios. Sabemos que hay necesidades, sabemos que estamos teniendo dificultades,
muchos están pasando por tribulación ya en este tiempo ya. Aún no ha comenzado la persecución de forma global para la iglesia. Lo estamos viendo por Nigeria, en China hay persecución para los cristianos, hay persecución en casi todos los países comunistas, también hay persecución en algunos otros países donde ya están quemando templos, como en México, que están persiguiendo en ciertas comunidades a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, pero son los católicos los que están levantándose, como en la antigüedad, en la Santa Inquisición, haciendo atrocidades en contra de los hijos de Dios. Pero aún mayores cosas que estas van a suceder en contra de la iglesia, y tenemos que prepararnos y decirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a mantener nuestra fe, a no flaquear en el tiempo en que vengan todas estas cosas sobre nosotros. Tenemos que entender de que si a Cristo lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Si a los discípulos de Cristo, a los apóstoles, a esa iglesia del siglo I, los persiguieron, a nosotros, las iglesias del fin, también nos van a perseguir. Porque el príncipe de este mundo, que es el diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. A él no le importa realmente en qué cree cada quien. Él le importa destruir la iglesia de Cristo para que no pueda prevalecer. Todo el que pueda destruir de la iglesia de Cristo para que sea condenado juntamente con él. Porque el infierno no fue hecho para los hijos de Dios ni para los hombres, fue hecho para el diablo. Pero el diablo se ha empecinado en hacerle la vida imposible a los hombres que fueron hechos a la imagen, creados y hechos a la imagen y semejanza de Dios, para que no seamos salvos. Nos toca a nosotros pelear la buena batalla de la fe y pelear con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que en este tiempo del fin nosotros podamos soportar los días de angustia y los días de pruebas que puedan venir sobre nosotros, para el día de nuestra redención poder estar listos delante de la presencia de nuestro Dios. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde, que Dios los guíe en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por todos los que puedan estar escuchando este mensaje. Señor, que esta semilla quede sembrada en sus corazones, Señor. No permitas que nada sea arrebatado, Señor, de ello, más bien que sea puesto en práctica para prepararnos, Señor. Dios mío, pon en nosotros el deseo de ayunar, el deseo de buscar tu rostro, el deseo de orar, el deseo de leer tu palabra, el deseo, Padre Santo, de prepararnos, oh Padre Santo, de preparar este templo tuyo, Dios Santo, este templo donde mora tu Santo Espíritu, Señor. Dios mío, para que, Dios mío, el día de la redención podamos estar listos para escuchar esa trompeta que va a sonar, para que todos podamos, Dios mío, ser reunidos contigo allí, Dios mío, en los aires, en los cielos, para recibirte. Oh Padre, gracias, Señor, porque tu palabra santa y bendita, Señor, nos abre los ojos del entendimiento, Señor, y nos ayuda a entender con claridad, Señor, todas las cosas, Señor, que tú dejaste escritas para prepararnos para este último tiempo. Ayúdanos, oh Rey de Reyes, Señor, a estar apercibidos, Señor, a tener nuestros ojos abiertos y a mirar aquellas cosas que realmente nos edifican, Señor, y estar pendientes, Señor, a todas las instrucciones que estás dando a tu pueblo mediante tu palabra y mediante, Padre Santo, los ministros que tienes tú, Dios mío, alineados a tu voluntad en este último tiempo, Señor, para que todo, Padre Santo, sea conforme, Dios mío, a lo que ya tú has preparado, a lo que ya tú has designado, Señor, Dios mío, para tu pueblo, para tus hijos en este tiempo del fin, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, cubra a tus hijos con tu sangre preciosa, Señor, y ayúdanos, oh Padre Santo, a ser entendidos, oh Padre Santo, con espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de temor de Jehová, espíritu de inteligencia, oh Rey eterno, Señor, espíritu de oración, espíritu, oh Padre Santo, de gracia, Señor, en cada uno de nosotros, y ayúdanos a poder estar delante de ti, Señor, Señor, con nuestras vestiduras limpias, Señor, blancas y sin manchas y sin arrugas, Señor, para poder ser redimidos aquel día en que aquella trompeta suene y podamos nosotros escucharla, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.